Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora, agradecido con Dios nuevamente por el privilegio de estar nuevamente en este lugar para poder compartir la palabra de Dios en esta hora con ustedes. Y quiero compartir en este relato de la palabra de Dios para que podamos nosotros tener una idea de lo que Dios nos muestra pues en su palabra. Y quiero que busquemos, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, a ver qué Dios nos quiere decir hoy. En la palabra de Dios, en Hechos, vamos a buscar Hechos 16, vamos a leer del versículo 11, lo vamos a leer hasta el 31. Perdón, hasta el 33. Vamos a leer y luego vamos a ir relatando la historia y los acontecimientos de lo que pasa en este relato. La palabra de Dios dice de esta manera: zarpando pues de Troa, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Y éste se volvió y dijo al espíritu: no te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendiendo a Pablo y a Silas, y los trajo al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas y ordenaron azotarlos con vara, pues después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante
se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que se encontraban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, este relato es un relato bien bonito en la forma de la que nosotros como cristianos, hermanos, podemos ver una de las situaciones de las que le pasa a los hijos de Dios, a los cristianos cuando cumplen la palabra de Dios, cuando ellos andan cumpliendo la obra que Dios ha encomendado en las personas. En este relato, hermanos, dice que estos hermanos habían salido dice que habían zarpado desde Troas y ellos iban para este lugar de Filipos. Y en este lugar, pues, ellos iban con la dirección siempre, hermanos, predicando el Evangelio. Se encontraron a un grupo de mujeres y les predicaban cuando salían a orar, dice el día de reposo. Ellos salían a orar y cada vez que iban a orar, entonces dice que una mujer los seguía. Pero en este camino, de todas las veces que iban a orar, entonces dice que les hablaban y les predicaban a las mujeres que se reunían ahí. Y en cuenta estaba una mujer que se llamaba Lidia. Era una mujer que es posible, según el relato de la historia, nos dice que esa era una mujer que vendía púrpura. O sea, ella era una mujer que tenía económicamente, posiblemente era tenía más posibilidades de dinero que las demás. Entonces, ella fue captada por el Espíritu Santo, por las palabras de Pablo, y fue bautizada. Y cuando ella fue bautizada en agradecimiento, entonces vino y los invitó, casi obligados a que se quedaran en su casa. Quizá ella tenía un lugar especial para que ellos pudieran posar en su casa, un cuarto adecuado para cada uno de ellos y que ellos pudieran estar ahí y que siguieran haciendo el trabajo que ellos habían emprendido ya en ese lugar. Entonces dice que ya ella bautizada, esta mujer, los invitó a quedarse en su casa. Y entonces, hermanos, nosotros también lo mismo hacemos cuando nosotros estamos agradecidos con Dios. Queremos estar cerca de los hermanos, de la persona que nos ha llevado al Evangelio. Y hermanos, entonces, este también es un testimonio, hermanos, del que podemos reflexionar y sacar de cada una de estas situaciones de las que pasó Pablo y Silas, hermanos, para que nosotros podamos llevarnos a nuestra vida y podamos nosotros ponerlos, por ejemplo, en esta hora, en este tiempo en el que estamos. Entonces, que nosotros, como Pablo y Silas, lo que andaban haciendo era predicando. Y entonces dice que era el segundo viaje que Pablo hacía hacia este lugar
para ver cómo estaba avanzando, y siempre haciendo el mismo trabajo, atrayendo más gente con el mensaje de Dios. Y dice el versículo 16, dice que aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos. Imagínense bien una mujer que tenía un espíritu de adivinación, pero siendo ella adivina, ella era empleada, ella tenía amos, o sea, ella tenía que hacer lo que aquellos decían, y ella ganaban más los amos que ella. Y eso siempre pasa, hermanos, en cuanto a los trabajos. Siempre gana más el jefe que los empleados, y siempre trabajan más los empleados que el jefe. Pero bueno, hermano, en esta ocasión lo que está diciendo Pablo, relata esto para que nosotros podamos ver las personas. Dios, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de las adivinaciones? A veces personas vienen y dicen, fulano de tal, le están adivinando la vida. ¿Y qué dice Dios de eso? Eso no le agrada a Dios. Y entonces dice, aunque digan la verdad, hermano, porque en esta ocasión le estaba diciendo la verdad, porque vean lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Esto, hermano, no es mentira. Lo que ella estaba diciendo era una verdad, pero lo que a Pablo no le agradaba, hermano, era el que ella tenía ese espíritu de adivinación. Y eso es lo que siempre Dios está viendo en cada uno de nosotros. De repente nosotros estamos esperando o tratando de adivinar o de obtener ese espíritu de adivinación, o de que venga alguien con ese espíritu de adivinación, pero a Dios no le agrada esa situación, hermanos, en las personas, en los cristianos. Porque entonces mire lo que hizo, y esto lo hacía por muchos días, más desagradó a Pablo, y este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y esto, hermanos, esta obra de amor que Pablo estaba haciendo con aquella muchacha, porque este es un espíritu que sí era un espíritu que de ella se ganaba, hacía grandes ganancias, pero no se aprovechaba ella sino que otros. Pero vea bien qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos y hablamos la verdad y andamos en la luz de la palabra de Dios. Siempre hay personas, hermanos, que a veces tienen sus ganancias, pero cuando se les toca sus ganancias, miren lo que pasa. Miren el versículo 18. Y esto dice, le hacían por muchos días, el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendiendo a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Imagínense bien cuál era la preocupación de ellos. A ellos no les interesaba la muchacha, les interesaba el trabajo que ellos, por las ganancias que ellos recibían. Pero cuando ellos ya no tenían miraron que ellos ya no iban a tener las ganancias que obtenían por aquella situación, entonces vinieron y prendiendo, dice el versículo 20, y el versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad. Están entonces ellos acusándolos de hacer algo que está en contra de lo que ellos hacían. Y como ellos eran cuidadosos con sus costumbres y sus cosas, entonces ellos estaban acusando.
acusándolo nada más. Mire cuál era la acusación. ¿Por qué llevaron a Silas y a Pablo ahí? ¿Por qué lo aprendieron? Simplemente porque les había quitado la forma de hacer dinero para ellos. Y entonces yo me imagino, y usted puede imaginarse, esta gente dice que más enseguida nos relata ahí que se agolpó el pueblo en contra de Pablo y de Silas. ¿Qué pueblo cree usted que iba a acusar a Pablo y a Silas? ¿Usted cree que aquellas mujeres que ellos les enseñaban, predicaban la palabra de Dios, ellos iban a acusar a Pablo y a Silas? ¿Usted cree que ellos eran? No, hermano, eran los que recibían adivinación de parte de aquella mujer. Ellos eran los que ya estaban enojados y entonces dijeron, no, esta gente no puede estar aquí. Hermanos, entonces vinieron, dice, y se golpeó el pueblo contra ellos. El versículo 22, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase seguro, que los pusieran en el lugar seguro y que los mantuviera seguros, presos. Entonces, el carcelero, recibiendo esta orden, el cual recibiendo, dice, este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró, les aseguró los pies con cepo. Hermano, los metió al calabozo. Imagínense usted, estando preso aún en una celda normal, ya es incómodo. Imagínense en un calabozo donde torturan a las personas, donde allí se hacen todo tipo de necesidades, hay un montón de insectos, hay una humedad horrible. Me imagino una situación hostil, de la cual incómoda, y nada fuera eso, hermano, de la forma en la que los llevan y los ponen. El cepo, hermano, es algo así como esto, no sé si lo pueden ver ahí. Este es un cepo, miren, atado de los pies y sentados. Está en una situación inmóvil de la cual no se pueden mover. Imagínense así, estirados los pies y sentados en el piso, y de hecho están con grietes en los brazos. Imagínense esta situación, después de estar azotados. Imagínense, aparte de que ya están en ese lugar, así, están bien macaneados, que la piel se le rompe de los azotes que le dan. Imagínense, sangrando, y los pedazos de ropa quizás pegados allí, imagínense qué incomodidad. Y vea bien lo que hizo Pablo y Silas. Versículo 22, dice, 25. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mire, hermano, ahora nosotros podemos decir, nosotros ahorita estamos en un lugar, no estamos presos como Pablo y Silas, pero bueno, estamos en la casa, nos están prohibiendo salir a nuestros trabajos, a hacer algunas compras a la ciudad. Entonces estamos, como quien dice, estamos presos, pero estamos todavía con la movilidad de que nosotros podemos, no en la incomodidad que está en esta gente, de la cual el relato de la palabra de Dios nos está mostrando, hermano. Pero mire esta situación en cuanto a que me pongo yo en la condición, y si usted se puede poner en la condición de estas personas, y ahora que usted está sintiéndose así restringido por no salir a los lugares que usted transita normalmente, pero hermano, ¿qué estamos haciendo? Miren lo que está haciendo Pablo y Silas. Dice que orando, y dice que cantaban himnos a Dios. Algo maravilloso, algo como complicado de comprender. Imagínense las personas que llegan a esos lugares. Esas personas llegan insultando al carcelero, hijo de
cantas? ¿Que por qué me haces esto? A las personas posiblemente que lo llevaron injustamente, porque Pablo y Silas estaban ahí con una acusación injusta. Y ellos lo sabían. Pero eso no fue el motivo de murmurar. Ellos no murmuraban por eso. Ellos no estaban lamentándose por la situación en la que estaban. Porque mire, hermano, ellos habían comprendido que ellos estaban ahí con un propósito. Pero de repente todavía no comprendían el propósito. Pero ellos no estaban lamentando, no estaban quejando, no murmuraban. Y en aquella situación, imagínense nosotros, en una situación de esa. De hecho, ya con solo el hecho de que los tengan en esta situación, ya es un motivo como para estar incómodos. Estamos aburridos en la casa, ya no hayamos qué hacer, todo nos molesta y esa incertidumbre de que están alargando la fecha de toque de queda. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Y vean lo que hizo estas dos personas. En el versículo 25, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los demás presos los oían. Imagínense cuántas personas de las que van llegando van llorando, van lamentándose, van quejándose, van murmurando. Pero estas personas estaban orando y quizás en sus oraciones los demás reos escuchaban la oración pidiendo por aquella mujer que le sacaron el espíritu de adivinación y por las personas que tomaron la decisión de llevarlos, acusarlos de esta manera y por las autoridades que hicieron y ordenaron azotarlos. Ellos están orando por todos ellos y aquellas personas alrededor están escuchando, hermano. Y todo aquel, cuando los cánticos, hermano, es posible, las personas que estaban alrededor estaban en una situación incómoda también, pero al escuchar las alabanzas y al escuchar a aquellas personas que están adorando a Dios, en vez de estar lamentándose, es posible que el ambiente de aquellos también se liberaba, una tranquilidad de la cual podían también ponerse a pensar en Dios. ¿Quiénes son estos que están ahí? ¿Por qué será que están? Ellos no están como nosotros, no están murmurando, no están alegando. Y aparte de todo eso, ellos están injustamente. Ellos no están aquí porque son ladrones, no están aquí porque son pícaros. Perdón. Ellos están ahí injustamente. Pero en el pueblo de Dios, ahora nosotros podemos hacer lo mismo que estaba haciendo esta gente. Ahora mismo nosotros estamos practicando los devocionales en nuestras casas. Cuando oramos y cuando alabamos a Dios, los que están alrededor están escuchando. Y también ellos alcanzan misericordia. Y ahora las personas que, hermanos, amigos, que están escuchando esta palabra, que ahora la logran escuchar porque Dios ha permitido que lleguemos hasta este lugar donde usted está. Entonces, hermano, ponga mucha atención porque la misericordia de Dios ha llegado hasta ahí. Y Dios quiere que usted también se regocije, así como Pablo y Silas, que nos regocijemos juntos y que cuando esta situación termine podamos darle alabanzas a Dios. Pero aún en medio de esta situación podemos adorar a Dios, alabar a Dios con cánticos, con oraciones, hermanos, y no con murmuras y con disensiones. Entonces, hermanos, mire lo que provoca, hermano, esta situación de la cual nosotros como cristianos puede hacer. Mire lo que provoca. Versículo 26. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense lo que provoca, hermano, dos personas que están adorando a Dios. Provocó que en aquel lugar se estremeciera y los cimientos se movieran y que hicieran que las puertas se abrieran y que se soltaran
cadenas. Hermano, cuando nosotros alabamos a Dios, también otras personas son liberados. Cuando ellos ven al pueblo de Dios adorándolo y que estamos pidiendo a Dios aún por aquellas personas que son injustas, también ellos son liberados, hermano. Por eso la invitación a cada uno de nosotros como cristianos a que estemos adorando a Dios y que llevemos libertad a toda persona que está a nuestro alrededor con nuestra actitud. Y el Señor dice que nosotros somos luz, hermano, y es por eso que Dios espera de cada uno de nosotros que hagamos lo que Él dice. Y despertando, dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Imagínense esa turbación de este hombre cuando abrió los ojos y miró que aquello estaba abierto y todo el mundo de par en par. Pero entonces, vean lo que pasa. La misericordia de Dios. Imagínese usted a alguien que le ha hecho un daño y ve que le va mal y ve que va a morir. ¿Qué haría usted? Así como Pablo en este momento, mira que el carcelero sacó su espada y se va a matar. Vean lo que dice, versículo 28. Mas Pablo clamando, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. No te preocupes, no, nadie se ha movido del lugar. No te preocupes. Y entonces imagínese usted en esta situación, si alguien le ha hecho algún daño, algún mal, y mira que va a ser muerto, ¿qué haría usted? Y que está en sus manos el poder librarlo. ¿Qué haría usted? ¿Dejaría que se muera? Ah, sí, él lo hizo con sus manos, no tendría culpa ninguna. Pero mire la misericordia, mire la misericordia, la que dijo Pablo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Él entró rápidamente a ver si era cierto. Pidió que le alumbraran para que él pudiera ver si era cierto lo que este hombre le decía. Y entonces, y temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo, mire lo que produce todo esto. Él entonces, versículo 29, pidiendo luz se precipitó adentro, dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted me ha salvado de quitarme la vida, pero ¿qué debo hacer para salvar mi vida espiritual? Entonces, aquí es donde viene el cumplimiento del mandato de Dios hacia cada uno de nosotros. Mire la respuesta para esta pregunta a todo aquel que no sabe, a todo aquel que quiere saber qué debe hacer para ser salvo. Vea lo que dice el versículo, sí, el 30, el 31. Ellos le dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y toda su casa. Lo que produce, hermano, ese gozo de hacer lo correcto en la palabra de Dios. Hermano, esto es lo que da gozo. Y hermano, esta es la invitación para cada uno de nosotros como cristianos y amigos, los que todavía no se han entregado a Cristo, entreguen su vida a Cristo.